Hola, mi nombre es Jason Andrés Díaz Suárez. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander y en este video les hablaré acerca de la historia y epistemología del concepto de función y luego les mostraré mi propuesta de clase relacionada con este objeto matemático. Bueno, hace aproximadamente 4.000 años existieron dos civilizaciones importantes que contribuyeron al desarrollo de este concepto. Una de ellas fue los babilonios, quienes utilizando como único método la observación, analizaban el comportamiento de algunos astros como los planetas, el Sol y la Luna, conforme pasaba el tiempo. Por otra parte, también podemos destacar a los griegos, cuyo representante en relación a este concepto fue Claudio Ptolomeo. Ptolomeo escribió una obra llamada El Almagesto, en la que dedica una parte de ella a mostrar la relación que hay entre el ángulo central de un círculo y las longitudes de las cuerdas que subtienden a dicho ángulo. De manera que así fue como se originó las primeras nociones intuitivas del concepto de función y como forma de representación principal la forma tabular. Luego pasa mucho tiempo en el que no se obtienen mayores avances en relación a este concepto y nos situamos en la Edad Media. En la Edad Media había un interés principal en estudiar los fenómenos sujetos al cambio y de responder a cuestionamientos del por qué y cómo es que suceden estos fenómenos, además de utilizar las matemáticas como una ciencia racional que buscara responder a estos cuestionamientos. Y es así como aquí podemos mencionar a la figura de Nicolás Oresme. Oresme desarrolló una teoría llamada la latitud de las formas. Las formas para él era cualquier cantidad o cualidad natural que se pudiera medir. Y el propósito de él era mostrar la variabilidad de estos fenómenos de manera gráfica. Entonces introduce dos conceptos totalmente nuevos en aquella época que fueron la latitud y la longitud, que sería lo que conocemos hoy en día en nuestro lenguaje moderno, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, respectivamente. Bueno, luego, entre el siglo XVI y el siglo XVII, con los aportes de Vieta en relación a la álgebra simbólica, se podría decir que se abona el terreno para el nacimiento de una nueva disciplina llamada la geometría analítica. Con la geometría analítica se abre la posibilidad de estudiar nuevas curvas y de crear una conexión entre el álgebra y la geometría para no solamente estudiar nuevas curvas, sino a partir de una ecuación algebraica obtener una curva y de manera recíproca también. Ya en el siglo XVIII se da por primera vez una definición del concepto de función y es gracias a Euler que la definía como una expresión analítica. Sin embargo, en esta época surge una controversia en relación al problema de la cuerda vibrante, que da paso, o bueno, abre la posibilidad de generar unas nuevas concepciones del concepto de función, pero ya desde un punto de vista más abstracto, con un mayor nivel de formalidad y de rigurosidad, que esto fue lo que sucedió en los últimos siglos. Bueno, en relación con las actividades propuestas para el tema de funciones, la primera actividad consiste en encontrar un modelo que describa de la mejor manera la relación que hay entre la longitud de los plátanos y su peso. Para lograr esto, los estudiantes deben tomar una muestra de 20 plátanos que pertenezcan al mismo racimo, medir cada uno y luego pesarlos. A partir de la información recopilada, deben responder estas cinco preguntas.
en las que se busca favorecer el proceso de justificación y de argumentación. Por ejemplo, analizar si la longitud de los plátanos es la única variable que afecta al peso, o por el contrario hay otras como la cáscara, la variedad del plátano o incluso las condiciones del suelo. Y en la última pregunta es utilizar o más bien aprovechar una de las herramientas que ofrece GeoGebra, que es el análisis de regresión de dos variables. Entonces, a partir del experimento que yo hice, en la primera columna observamos la longitud de los plátanos, cuya medida está en centímetros, unidad de medida está en centímetros, y la segunda columna corresponde a los pesos en gramos. Entonces, aquí hay que hacer énfasis en que estos modelos encontrados dependen mucho de la forma en que se midieron los plátanos y de los instrumentos de medición que se utilizaron, por lo que no necesariamente son o serán exactos. Aquí tenemos cuatro posibles modelos y se podría aprovechar la oportunidad de analizar si el máximo en cuanto al peso de un plátano podría ser para un plátano de 45 centímetros, su peso máximo sería aproximadamente unos 430 gramos. Entonces, revisar si eso se ajusta a la realidad, pues es posible encontrar plátanos con pesos incluso cercanos al kilo. También destacar que GeoGebra nos ofrece las distintas formas de representación en cuanto a estos modelos. Entonces podríamos predecir, hay una pregunta que se plantea que para un plátano de 40,5 centímetros, ¿cuál sería su peso? Entonces utilizamos aquí esta representación algebraica y nos da el valor estimado que sería 465 gramos. Entonces ese valor se ajusta a los datos que tenemos y podría ser, o sea, plantear preguntas de ese tipo. La segunda actividad consiste en, a partir de los datos suministrados del crecimiento poblacional en los últimos 20 años, también encontrar un modelo que sea capaz de pronosticar a lo largo del tiempo la población en el mundo. Y estas son las tres preguntas que se plantean. En cuanto a la actividad, voy a cambiar aquí de pestaña. Bueno, entonces aquí hay tres posibles modelos que relacionan muy bien las dos variables, tiempo y población. Entonces tenemos la función logística, la función exponencial y la función seno. Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con la función logística y nos daríamos cuenta que para un tiempo muy alto o muy grande, hay una convergencia de aproximadamente 11.700 millones de habitantes, mientras que para la función exponencial, para un tiempo muy grande, la población tendería al infinito. Entonces sería hacer los cuestionamientos. ¿Es posible que la población mundial sea muy, muy grande? Entonces también es una oportunidad de hacer conexiones con otras ciencias, por ejemplo, hacer preguntas de qué depende esa población, de qué dependería la población mundial, de qué factores. Entonces sabemos que hay catástrofes naturales, podrían ocurrir guerras, que harían que estos modelos
cambiaran, o sea, por lo tanto no son constantes en el tiempo y podrían cambiar.